Bien, buenos días entonces a todos, bienvenidos a esta primera conferencia denominada Formación de Posgrado Multimodal 2024, una educación superior en modalidades de aprendizaje en línea. Esta conferencia ha sido organizada por la Universidad Francisco de Miranda, enmarcada en su nueva dinámica de actividades que vamos a estar promoviendo, que vamos a estar incentivando en las diferentes áreas académicas y en este caso específicamente como parte de las actividades del decanato de posgrado. Aun cuando ADI es una dependencia transversal a lo que son los diferentes programas académicos, me corresponde de alguna manera aprovechar la oportunidad de abrir este ciclo de presentaciones hablando de lo que ha sido la innovación e implementación de nuestra modalidad de estudios, que nuestro inicio era una modalidad de estudios ya en vías de convertirse en un sistema multimodal de aprendizaje, aprendizaje dialógico interactivo. Soy el licenciado Jesús Rojas, soy el coordinador de aprendizaje dialógico interactivo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda del Estado Falcón, Venezuela. En este contexto, esta invitación tiene como objetivo presentar de alguna manera y también compartir con ustedes lo que han sido las transformaciones que se han avanzado, que se han implementado a lo largo del año 2024 como base para lo que nosotros consideramos una mejora en lo que serían las estructuras de formación o los sistemas de formación dentro de nuestra casa de estudio, con foco particular en el área de posgrado. En este sentido, en este particular, obviamente queremos trabajar o queremos potenciar lo que es nuestra dinámica, nuestra experiencia, pero también, por supuesto, no perder de vista lo que fueron los aprendizajes obtenidos durante el proceso de pandemia, que quizás fue el momento donde mayor presencia, mayor impacto, mayor necesidad estuvieron los sistemas multimodales. En este contexto, en esta dinámica, quisiera, por supuesto, comenzar a hablar un poquito, darle un poquito de contexto de lo que realmente ha sido, lo que ha representado para nosotros la modalidad de aprendizaje interactivo y ya luego sí entrar a detallar los cuatro puntos que, que son característicos de esta transformación. Y finalmente, darle un vistazo a la plataforma, nuestra plataforma en este caso de posgrado, hacer un vistazo rápido por una asignatura por área de las que hacen vida con nosotros, más o menos para mostrarles las cosas que hemos hecho. Y al final, por supuesto, abrir derecho de palabra para responder sus inquietudes o preguntas. En este sentido, rápidamente a manera de introducción, aprendizaje lógico interactivo es una modalidad de estudios creada en el año 2002. Está próxima este mes de noviembre a cumplir 22 años. Nace en principio con una modalidad semipresencial. Eh, Tuvo en sus primeras experiencias, sus primeros años, experiencias fundamentalmente en programas de pregrado, específicamente medicina, tecnología y educación. Era una dinámica, de hecho, hasta tenía otro nombre, estudios dirigidos. Era una dinámica focalizada en la construcción de materiales educativos computarizados, sobre todo en formatos de página web. Había menos presencia o casi ninguna de plataformas de formación y la dinámica de evaluación, como era una modalidad semipresencial, se focalizaba principalmente en los encuentros presenciales. En este contexto, obviamente, la modalidad tuvo una evolución que fue de la mano de la mejora de la conectividad y también de la posibilidad de tener mejores herramientas. La aparición inicialmente de una plataforma dentro de nuestra modalidad, en este caso brevemente Cloudline, y posteriormente Moodle, hace ya casi, yo diría casi un poquito, casi 20 años, el uso de la plataforma Moodle, 18 más o menos, 19, nos permitió, por supuesto, potenciar lo que trabajábamos. Ya no era la construcción de un recurso HTML, una página, un sitio web con recursos, animaciones o videos insertados, sino que era ya un sistema formal, como era una plataforma de formación, que permitiese organizar mejor el aprendizaje. Ya hablábamos entonces de una experiencia basada en recursos disponibles, listados de participantes o registros de historial y todas las actividades que por cierto eso conllevaba. Las entregas ya no eran por correo, las entregas podías hacerlas a través de la plataforma, la interacción ya no dependía solamente de la clase presencial, sino también podías hacer actividades asíncronas, por ejemplo, sobre todo discusiones en los foros, y también tenías elementos como cuestionarios que daban respuesta a muchas necesidades desde el punto de vista de la evaluación tradicional que se venían o que les correspondía adecuarse a la modalidad. Con esto en mente, con esta idea,
obviamente pasamos a lo que fue el desafío de ya conocer la modalidad, ya tener mayor presencia, bueno, entonces cómo adecuar mejor nuestra planificación. Obviamente, y este es un proceso continuo, parte de la responsabilidad que tiene los sistemas multimodales o las modalidades de estudio o las direcciones de educación a distancia, todo dependiendo de la institución a la que hablemos, siempre se va a encontrar con el desafío de la transición del docente hacia lo que es la modalidad propiamente. Y esto obviamente tiene mucha repercusión. El trabajo con el docente es, si se quiere, muy solitario desde el punto de vista de la institución. Los docentes somos, de alguna manera, la cara visible de un currículo, de una planificación, de una filosofía de nuestras instituciones que a su vez se distribuyen en áreas, departamentos, programas. Pero al ser, digamos, responsables solitarios, al ser, digamos, actores de este proceso, obviamente esto va de la mano de que nosotros podamos organizar y podamos llevar a cabo esas dinámicas, pero casi siempre en nuestros salones de clases, podríamos decir en la soledad de nuestros salones de clase en compañía de nuestros estudiantes. Pero cuando tienes que entrar a una plataforma como esta, cuando tienes que llevar la experiencia al aula virtual, hay un cambio, hay una dinámica diferente porque ya no existe, o ya no está centralizado el proceso, aprovechando un término que escuché ayer en un módulo de introducción a las TIC, ya el proceso no se centraliza en la dinámica presencial. Ahora tú tienes que considerar un estudiante que accede al material desde mucho antes. Un estudiante que aunque tus clases sean los viernes o sábados, puede ver el material desde el lunes, el martes o desde la semana anterior a esa. Entonces, en ese contexto se planifica diferente y al docente se le debe orientar a que entienda cómo funciona esa planificación. Del mismo modo, o en ese mismo contexto, también tenemos que analizar lo que implica el cambio de las actividades de evaluación. No porque la evaluación ahora sea diferente o desde el punto de vista de que se deseche la idea de la evaluación tradicional o las ideas o el propósito o la metodología, el método, recursos de la evaluación individual tradicional, sino que tenemos diferentes opciones nuevas, diferentes medios, diferentes instrumentos que necesariamente te hacen reflexionar sobre las potencialidades que podrías darle. Si tú anteriormente te focalizabas en hacer una discusión dentro de tu salón de clase, probablemente te estás condicionado por lo que dura la clase. En la plataforma puedes crear esa discusión de forma síncrona. O si esa discusión la quieres mantener en vivo porque ciertas características lo amerita, lo puedes hacer a través de sesiones de videoconferencia que no están sujetas a un espacio físico específico y a veces ni siquiera horario. Y es una de las cosas que de hecho son, digamos, bandera de este proceso de transformación que hemos logrado para la formación de posgrado multimodal. Lo otro que también debemos tener en cuenta es la implementación de la tecnología, pero también la normalización de la misma. Ciertamente hoy en día tenemos muchísimas opciones. Los muchachos que no habían nacido cuando se creó ADI, por ejemplo, hoy en día tienen acceso a una cantidad de recursos donde lo utilizan de ocio, pero también lo utilizan para formación cuando lo amerita. Hay al menos un profesor de física que realiza live en TikTok todas las semanas explicando, resolviendo ejercicios de física. Hay profesores de matemáticas que le envían ejercicios integrales, derivadas, sólidos en revolución, y que él los explica en videos de TikTok también. Hay cantidad de tutoriales que podemos buscar en YouTube, y solamente estoy hablando de dos plataformas, de las muchas que podemos conseguir. En este sentido, esas herramientas, bienvenidas son, obviamente fueron potenciadas por lo que cito, por lo que fueron las limitaciones de la pandemia, pero también es necesario crear regulaciones alternas a esto. Es decir, no podemos trabajar sin una guía, sin un propósito, sin una planificación, sin un orden. En este contexto, una de las cosas que justamente hemos trabajado en esta transformación es llenar esos espacios, llenar un poquito, o sea, operacionalizar lo que es los propósitos, lo que es la idea general y también, de alguna manera, aterrizar esas ideas. Aterrizarlas en el sentido de crear la estrategia específica, el método específico, el formato necesario para llenar la información, el registro, la secuencia, los protocolos, etcétera. Es decir, hemos trabajado durante este año en consolidar lo que ya había comenzado en hace unos 4 años, por ejemplo, que era crear la estructura y los pasos para que indiferentemente de el tipo de asignatura, programa, profesor o incluso técnico, miembros del equipo de ADI,
Indiferentemente de quién le toque trabajar en el montaje y desarrollo de una unidad curricular, el proceso siempre sea el mismo y por lo tanto el nivel de calidad y atención que se le presta también sea equivalente. En este contexto, por supuesto, o con esa idea en mente, tenemos entonces que considerar que trabajar con una formación en línea es un proceso que como toda transformación, como todo cambio social, lleva tiempo. No se decreta, no se genera de la noche a la mañana. Implica trabajo, implica atención, implica escuchar a la gente, implica que los actores, conocer a los actores y cada uno de ellos o con cada uno de esos pasos poder progresivamente organizar, crear la mejor solución, la mejor estrategia y con eso en, digamos, en mente, empezar a desarrollar y sobre todo empezar o seguir aprendiendo. De las cosas más claras que nos quedan a nosotros en este contexto, para luego pasar ahora hacia a los puntos que tenemos por delante, es que como buen proceso y como pasa con la tecnología, el uso de o la educación es un proceso dinámico que necesita actualización permanente. Caemos en error o caemos en el error de pensar de que podemos mantenernos afianzados año a año, semestre a semestre, con la misma estrategia, la misma dinámica, porque el contexto social va a cambiar. El proceso va a cambiar a un ritmo, lleva su propio ritmo, lleva su propio paso. Para concretar esa idea, consideremos solamente la irrupción de la inteligencia artificial en el último año y medio. Es decir, tenemos una herramienta que hoy en día al estudiante le permitiría fácilmente generar las tareas, resolver ejercicios y que nosotros no nos hemos sentado a analizar con detenimiento cómo podemos abordarla. Todavía estamos peleando sobre si puedo hacer un foro en línea, todavía estamos peleando sobre si puedo dar mi clase a través de Zoom, todavía estamos peleando. Sí, esa discusión, ese debate requiere, porque tampoco es aplicar las cosas sin experimentación, esa, ese debate, esa discusión de ideas requiere trabajo, requiere experimentación y requiere evaluación continua, pero también requiere que empecemos a dar los pasos concretos y que no nos quedemos digamos, en los eventos y las ponencias, como siempre le digo a los muchachos. En este contexto quisiera sí compartir cuatro elementos o cuatro focos en los que hemos trabajado y es donde quiero desglosar este encuentro de hoy. Por un lado, corresponde analizar lo que son los estudios de posgrado. Para que trabajásemos nosotros en una modalidad que implica plataforma en línea, clases virtuales, porque heredado de la pandemia, la virtualidad se ha afianzado muchísimo. Ya la dinámica, sí, seguimos trabajando con dinámicas semipresenciales, pero la virtualidad es más demandante o está más presente por la cantidad de ventajas que me da. Se rompen las barreras geográficas, es más cómodo para las personas que trabajan, te permite horarios que en otros momentos sería complejo, la deserción que podrías tener porque una persona no puede asistir 5 días a la semana o 4 mañanas en una semana, ya no la tienes porque se focaliza en horarios que son más accesibles, siempre se planifica en base a eso también. Es decir, esa realidad que tienen los estudios de posgrado es necesaria, se cruza o se encuentra con las opciones que le brinda la modalidad o los sistemas multimodales. En este caso, lo primero que tuvimos que analizar para hacer transformación es la población. Y a través de lo que es el encuentro con los profesores, con los estudiantes, con los directores, con los gerentes, con los diferentes responsables del área de posgrado, yo diría que en los últimos 2 años más o menos específicamente, se ha levantado suficiente información para por lo menos caracterizar y hacer una propuesta concreta que sirva para este modelo, al menos el que estamos actualmente aplicando. En este sentido, en base a la experiencia misma, por ejemplo, comentarle desde cuándo realmente el contenido o cuándo realmente, por ejemplo, un profesor necesita generar contenidos para un aula virtual, entendiendo el aula virtual como el centro administrativo del proceso. Es decir, planificamos en torno al estudiante, pero desde el punto de vista del almacenamiento de la información, del control, de la carga, de la entrega de evaluaciones, de la calificación de las mismas, el aula virtual, nuestro aula virtual, se convierte en un elemento clave, se vuelve un elemento irreemplazable. Y una de las cosas que tuvimos que trabajar con la población fue el factor de que se diera la apreciación correcta que implicaba esa aula virtual. Nosotros en ADI trabajamos bajo la denominación de ambientes virtuales de aprendizaje para nuestras aulas. Es una idea que
que la abreviamos como ABA, es una idea que se enfoca en que el aula virtual, el espacio virtual que utilizamos para cada una de las unidades curriculares o cursos, no es solamente una mera digitalización del proceso tradicional, es más la creación de un ambiente donde queremos que exista un ecosistema, donde queremos que existan actores y que esos actores interactúen con los diferentes elementos. Partiendo de esto entonces, el análisis con la población fue necesario trabajar desde el punto de vista de lo que ellos conocían, de lo que ellos manejan en cuanto a herramientas, las experiencias previas. Yo siempre les comento a ellos que acceder a un aula virtual no es muy diferente a un correo y empiezo parto de allí para explicarles los elementos, porque hacer esa transición no va a ser sencilla y se ha caído muchas veces en el error de que basta con hacer un taller de una mañana para que el docente ya sepa cómo utilizar la plataforma o peor aún, conozca la modalidad. Y va a ser diferente. Es un tema cultural, es un tema de experiencia. Entonces, lo primero que tuvimos que trabajar es en función de la población. ¿Cuál es nuestra población? Tenemos profesionales. Recuerden que al ser estudios de posgrado, tenemos gente que ya tiene estudios, al menos de pregrado, al menos un estudio de pregrado, que tienen cierto nivel de madurez, que muy probablemente trabajan y que también en el contexto actual tienen dispositivos de diferentes índoles para conectarse. Entonces tú tienes que planificar para ese contexto. Tú tienes que armar una dinámica en donde si voy a usar Zoom o uso otra herramienta, tiene que ser una herramienta que yo sé que va a estar disponible, que va a estar accesible a cualquier dispositivo, al menos promedio en la actualidad. Que si vamos a pedir, por ejemplo, que las personas se conecten, y tiene que ser en un horario que se ajuste según la disponibilidad laboral, pero también obviamente manejando las pautas. No podemos trabajar 15 minutos, 30 minutos, no puede ser uno a las 5:30, es decir, también tenemos horarios, más allá de que nuestra institución ha decidido invertir en herramientas en herramientas de comunicación en línea, como el caso de las videoconferencias. Lo otro que tenemos que tener en consideración en población es, obviamente, mi planta profesoral. Los profesores en su mayoría son egresados de una educación tradicional y de alguna manera la experiencia de formación que recibieron era tradicional. Pero también son profesores que ya tienen cierto tiempo y una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en la Francisco de Miranda es su planta de profesores. E incluso diría los profesores que también que son externos, que hacen vida con nosotros, son de verdad, tienen muchísimo talento. Yo he tenido la oportunidad de ver las clases, acompañar las clases como monitor. Ya vamos a ver qué es eso de monitor. Pero de alguna manera tener en cuenta de que lo que nos da, lo que lo ha facilitado el proceso ha sido, no, y ya aquí no es tanto la pandemia, sino el mismo cambio en la sociedad. Ya hace años nosotros tenemos claro que una persona necesita un correo para trámites. Ya hace años las personas que trabajamos tenemos acceso a banca en línea, no solo en la computadora, sino también en el teléfono. Ya hace muchísimo tiempo utilizamos o accedemos a redes sociales de diferentes índoles, como por recreación o simplemente comunicación con nuestros familiares. Es decir, ya la sociedad se ha encargado de darte las competencias mínimas, las famosas competencias digitales mínimas para que participe en este proceso. Entonces, obviamente, el trabajo ha sido de orientar al docente, que el docente entienda el proceso, acompañarlo y sobre todo no quitarle esa presión que estos sistemas, el Yarni y Beliani, a veces le dan al docente, le ponen como peso al docente adicional, de que el docente tiene que, para entrar a esta modalidad, tiene que saber montar el aula, tiene que saber manejar el Zoom, tiene que manejar todas las herramientas digitales. Cuando en realidad sí es una idea, sí es un buen propósito y sí es algo en que sí, tenemos que seguir trabajando. Nuestras escuelas de educación tienen que trabajar en ese contexto, pero también es cierto que tenemos muchas opciones que podemos utilizar para hacer esa transición y de ahí el término que solté hace ratito y más adelante vamos a conocer, que son los monitores. En el caso de los tiempos, una de las características de los estudios de posgrado, obviamente, y que van de la mano de la dinámica de la población, es que no trabaja de forma, digamos, simultánea al 100%. O sea, no tienes por qué ver todas las asignaturas al 100%. De hecho, culturalmente hablando, a veces hasta se generan casi que prelaciones dentro de un mismo lapso académico. No quiero decir eso sea lo correcto, sino que se existe como necesito ver esta aula primero para que luego en la siguiente tenga las competencias necesarias. Y bajo esa dinámica más o menos, los estudios de posgrado, los tiempos dentro de posgrado, también se deben ajustar, no viéndolo como una materia a la vez o una asignatura a la vez, sino como una experiencia.
cada laxo, cada periodo se arma una experiencia en donde va sumando, donde cada unidad curricular va sumando piezas. Entonces, trabajar con esos tiempos también es necesario que la modalidad se organice. Organice cómo va a ser el montaje, organice los tiempos, organice la disposición, la disponibilidad, la atención, y que de esa manera, si un programa trabaja con una unidad curricular a la vez, se le garantice una atención lo mejor posible desde el punto de vista de la disponibilidad, casi siempre, por ejemplo, tratando de que el horario siempre sea el mismo, es decir, si va a haber tres asignaturas, pero una a la vez, que tratar que queden siempre a la misma hora, tratar de considerar, dependiendo de la profesión, porque tenemos posgrados en salud, y posgrados en ingeniería, y posgrados en educación, posgrados en sociales, es decir, cada uno tiene profesiones diferentes que también implican horarios diferentes y cositas como esas. Y luego también diría lo que es la transición, perdón, lo que es el cambio entre unidad curricular y unidad curricular. Las plataformas te permiten algo bastante valioso, y es que tú puedes finalizar una unidad curricular a nivel de clases y comenzar la otra, aun cuando tengas entregas todavía de la siguiente unidad. Esto obviamente tiene mucho que ver con la responsabilidad del estudiante, pero también administrativamente te compensa un poquito el hecho de que estés usando una asignatura a la vez o dos asignaturas a la vez. ¿Qué es lo que sí debemos tener en consideración? Y el desafío que nos enfrentamos ahora, que estos lapsos no se nos conviertan en experiencias anuales. Es decir, una de las cosas en las que estamos trabajando y se trabaja fuertemente es que los lapsos académicos no sean una experiencia donde yo, si tengo, tengo un doctorado, por ejemplo, una maestría, por ejemplo, de 4 módulos o de 4 periodos, termine estudiando 4 años o 5 años porque se alarga más de lo necesario. Aquí obviamente es el aspecto clave la reutilización de lo que se monta en el aula. Ya cuando montamos un aula, si está bien montada, si está bien avalada, si el mismo programa y los profesores expertos así lo señalan, es mucho más sencillo para que el próximo laxo se reutilice sin ninguna novedad. Pero eso son, insisto, parte de esa dinámica administrativa de la que forman parte de estas modalidades. Y en cuanto a las estrategias, también se tuvo que hacer un trabajo con esos encuentros, con esa dinámica, con ese intercambio, puesto que la estrategia como tal o las estrategias a nivel de posgrado son particulares por su nivel, pero también varían inclusive entre los diferentes tipos de posgrado. En el caso, por ejemplo, de una especialización o una maestría o el doctorado, tienen cada uno sus niveles no tanto de dificultad, que sí está presente, sino también de construcción. Y también es parte de esa formación, esa formación integral, que el estudiante adquiera ese compromiso y esa responsabilidad o esa concepción de que según el nivel que está realizando o el tipo de grado que está realizando, se le va a demandar mucho más. Una de las cosas con las que tenemos que siempre trabajar, y aprovechando lo que nos da la tecnología, es que, por ejemplo, un estudiante de doctorado comprenda el nivel de producción que tiene o responsabilidad que tiene con el producto desde el inicio, a diferencia de lo que puede pasar con una maestría o incluso un estudio de pregrado, en donde va de forma más paulatina, de mucho más escalada, y va dependiendo de ciertos procesos, ciertos momentos. Cositas como esas son claves que nosotros las tengamos presentes. Entonces, cuando nos tocó trabajar con los profesores y hacer la mejora de este proceso de formación, tuvimos también que conocer cuáles eran las características de cada uno. Podemos tener aulas llenas de información, porque el profesor tiene lecturas, presentaciones, enlaces, videos. Podemos tener aulas focalizadas en la producción. Y esa es una realidad que se va adaptando y donde nosotros como modalidad y la plataforma a su vez debe reflejarlo dentro de la experiencia del estudiante. En el caso de la planificación docente, el segundo punto, obviamente, esas estrategias conllevan a la experiencia. Una de las cosas que hicimos fue cambiar el formato o ajustar un formato de planificación que le facilite al docente presentar su información y a la modalidad, por ejemplo, procesar dicha planificación. Una de las cosas que es muy cierto y derivan de la pandemia es que el hecho de no poder tener el cara a cara implicaba que la planificación se hacía mucho más impersonal. Y a partir de allí, una de las estrategias que nosotros aplicamos fue justamente crear formatos bien tipo instrumento, bien organizados para que el docente los llenase y nosotros fácilmente montáramos el aula virtual. No obstante, este proceso debió evolucionar. Se convirtió en un formato un poco más específico en lo que son los elementos de la modalidad. Se generaron indicadores y ha derivado actualmente en un formato que es mucho más accesible, fácil de llenar, pero mantiene ese espíritu de que la modalidad está presente. Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos los formatos de planificación
pero también la estrategia de planificación. Es decir, nuestro formato actual, el famoso, los profesores que han trabajado con nosotros conocen el famoso, lo denominan paquete de montaje, que es el derivado de la pandemia, que se empaquetaba todo en un solo correo. Y ese formato básicamente contribuye a hacer una presentación de la unidad curricular donde se describen estrategias, uso de los materiales, evaluación y hasta el propósito de la unidad curricular o seminario. Con este contexto, ADI puede garantizar, porque además es un recurso que se publica, que la experiencia, la dinámica que va a presentar el profesor no va a ser una experiencia individualizada, conductista, unidireccional, sino que promueve el diálogo o promueve la interacción, promueve la socialización y la construcción de los saberes, que es básicamente base de nuestra modalidad. En esa misma planificación, obviamente, también se ha mejorado el aspecto de los recursos. Cuando entramos a pandemia, o diría cuando comenzamos ADI hace 22 años, el enfoque de los recursos era la digitalización de las guías tradicionales o presentaciones tradicionales. Hoy en día eso ha cambiado o eso se ha ampliado porque ya tenemos una mejor comprensión de que el material debe ser revisado por el estudiante en soledad. O sea, el estudiante va a entrar a la plataforma solo, va a revisar un material. O sea, no puedo darle un material que dependa de una explicación, y eso nos pasa mucho con las presentaciones. Otra cosa sea que yo coloque la presentación y que tenga a través de una clase de Zoom, por ejemplo, todo el uso de explicación, todo eso, y que eso además quede grabado. Es decir, se ha entrado un poquito más en conciencia de cómo armar los recursos, no pensando en solamente toma esta guía, toma esta presentación, o te la paso por correo y te mando a hacer un trabajo. No, es darle uso a ese recurso realmente, o convertir más bien esos recursos tradicionales o esos recursos habitualmente llamados así, en materiales educativos digitalizados, si queremos verlo de esa manera. Y lo mismo pasa con las instrucciones. Los profesores reciben una orientación fundamental para la organización de la planificación porque es necesario que el estudiante tenga todas las instrucciones a la mano. Cuando yo veo, por ejemplo, un enunciado que me describe el propósito perfectamente, bien. Me dice que ellos van a crear un informe, bien, pero no me dice qué lleva el informe, o no me dice cómo lo vas a construir, o no me dice qué pasos debo realizar para llevar ese informe. Obviamente necesito que el profesor amplíe la información. A veces nos colocan en el formato, se les asignarán las instrucciones en clase. Sí, pero eso es tanto como nada. La idea de las instrucciones en plataforma es que el estudiante pueda recibir las instrucciones, o sea, estén lo suficientemente explícitas para que él también pueda recibirlo a través de eso. Es decir, si va a entrar a su Zoom o debe entrar al Zoom. Si no puede ver la clase por Zoom, la va a ver grabada, pero también debe estar allí plasmada. Y es parte del trabajo que hemos hecho, de alguna manera caracterizar los elementos que va a llevar un enunciado, un enunciado de una evaluación, a fin de que el estudiante reciba toda la información necesaria para la presentación de la misma. Y allí entran los tecnólogos, que es el punto, es el primer punto del aspecto siguiente. Cuando hablamos a continuación de lo que implica la gestión del ABA, obviamente va de la mano esta gestión de lo que sería cómo pasamos o cómo a partir de la planificación del docente llegamos a la construcción de un ambiente virtual, pero también cómo se utiliza e incluso cómo se concluye, cómo se cierra y se reutiliza. Para nosotros los ambientes virtuales de aprendizaje son espacios importantes por lo que representa desde el punto de vista tanto al estudiante para su aprendizaje, al docente para su práctica educativa, su proceso de enseñanza, pero también para la institución. El aula virtual te brinda un registro auditable de todo lo que fue la experiencia, desde lo que se planificó, desde quienes entraron realmente o no, desde quienes realizaron las actividades y hicieron sus entregas o no, quienes participaron en los foros, qué evaluación obtuvo e inclusive qué cambios se hicieron sobre la evaluación. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos donde tenemos cuestionarios y ese cuestionario a veces tienen preguntas de completación. Si un estudiante pide la revisión de ese cuestionario, de esa evaluación, porque en una pregunta de completación él considera que la respuesta estaba correcta y el sistema no se lo tomó, ese cambio, ese ajuste en la nota queda registrado en el historial. Es decir, todo el proceso queda registrado de tal manera de que tú puedes luego, muchos años después, revisar
como especie de box score, como especie de historial, qué fue lo que ocurrió cuando se dio esa materia. Quedan los estudiantes, queda el profesor, quedan por supuesto las notas y las entregas. En este contexto, poder trabajar con ese proceso es necesario, para poder pasar para que realizar ese proceso, es necesario que esta modalidad ponga de su parte lo que es la participación del personal. Y ahí viene la creación de los amigos tecnólogos, el equipo de diseño y montaje y los monitores. Los tecnólogos instruccionales son una figura que ya existía en ADI desde su concepción en la unidad académica, pero que no tenía una caracterización tan clara o unas funciones tan claras e incluso normalizadas por nuestro consejo universitario como la tiene ahora. Es decir, un tecnólogo instruccional tiene como responsabilidad contactar al profesor antes que arme la planificación, darle orientación, explicarle cómo es la función de la modalidad, sobre todo si es un profesor externo, explicarle cuáles son los elementos que debe llevar, cuáles son las pautas. Ya el Consejo Universitario en junio pasado nos aprobó unas pautas en donde establece un modelo de gestión de los ABA, donde establece que, por ejemplo, las evaluaciones deben ocurrir a través del ABA, a través de las clases por Zoom o a través de las clases presenciales cuando son modalidad mixta. Ya con eso debe recibir esa orientación el profesor. Y que el profesor también entienda no solamente el que existen esas pautas, sino también por qué existen, con qué propósito y qué uso le podemos dar a esas pautas, por ejemplo. Esto no significa que las pautas no incluyan su enmienda, su flexibilidad, porque hay casos donde, por ejemplo, aplica. Nosotros no estamos ahorita trabajando con evaluaciones a través de grupos de mensajería. Eso fue parte de la pandemia, pero ya no. Ya tenemos mejores herramientas para eso. Sin embargo, si mi unidad curricular es M-Learning, obviamente va a haber actividades en grupo de mensajería, porque el M-Learning es muy característico del grupo de mensajería en los dispositivos móviles. Si mi intención es que yo trabaje, por ejemplo, una producción colaborativa, en donde quiero usar, por ejemplo, un documento en línea, por ejemplo, en Drive, por ejemplo, obviamente vamos a terminar utilizando un recurso externo pegado a la plataforma, pero sigue siendo externo. Es decir, trabajamos en función de dar la mejor atención y la mejor calidad posible en cuanto al aprendizaje que generamos o la enseñanza que propiciamos. Pero también, obviamente, necesitamos dar esa orientación y esas pautas. Y ese trabajo lo hacen los tecnólogos. Después de esa orientación, el tecnólogo te debe ayudar a hacer la planificación, te da más o menos orientación de cómo se llena el formato, qué vas a conseguir allí, y esto ha mejorado muchísimo lo que es la producción docente, porque si el docente manda su formato con tiempo y el tecnólogo le da respuesta a tiempo, al momento de iniciar la unidad curricular, no debería haber inconvenientes para que la misma esté disponible. Era algo, por supuesto, que a veces varía mucho, que a veces o nos afectaba anteriormente. En el caso del proceso de diseño y montaje, ciertamente es quizás el que menos cambios ha sufrido en el tiempo porque el proceso de montaje sigue siendo el mismo, solo que cambian las herramientas y los medios. El proceso implica digitalización de recursos, colocarlos disponibles, clasificarlos, la configuración de las actividades, los cálculos, la configuración, por ejemplo, de entregas. Es decir, ese más o menos ha ido cambiando, pero en función de lo que las mejoras que ha hecho Moodle. Por ejemplo, antes un foro, si usted quería evaluar un foro y quería evaluar el aporte del participante y que la participante además revisara el aporte de otros compañeros, usted tenía que leer todo el foro. Hoy en día, o ya hace tiempo, Moodle no solamente te da las dos opciones para que veas el aporte individual y todos los aportes separados, o sea, por separado, sino también te permite hasta calificarlos por separado. Es decir, yo puedo tener un foro de 15% en donde el aporte principal vale 10 y en la fórmula se califica aparte como 10 y el aporte que hicieron, comentarios o evaluación a otros compañeros vale 5 y ese se califica separado. Es decir, el responsable de montaje y diseño ahora, hoy en día se encargan de garantizar que la configuración del ABA responda a lo que dice el profesor. Pero por supuesto, todo esto depende también del trabajo previo al tecnólogo y el trabajo del tecnólogo dependerá, por supuesto, de la colaboración del profesor, o sea, la participación del profesor. Y finalizo con lo que son los monitores. Una figura nueva, nueva en cuanto a denominación, pero que ya existió en el momento de la pandemia, porque nace básicamente de la necesidad de acompañar al docente durante las herramientas. Montar el aula, planificarla y montarla no era suficiente para garantizar que luego la experiencia fuera satisfactoria, porque el docente no necesariamente es especialista en Internet o especialista en herramientas web, y el acompañante, un personal técnico, un personal de soporte de ADI, obviamente te garantiza de que ante la duda el profesor pueda tener un soporte, un apoyo, alguien que resuelva, le oriente, le apoye, oriente incluso a los estudiantes si hace falta en cómo utilizar la tecnología.
pero también le permite o nos permite, por ejemplo, aplicar estructuras de control. Que todas las clases se graben, que todas las clases sean por Zoom, que el, pues, hacer seguimiento del profesor está cumpliendo con la calificación corresponde, según el tipo de calificación, por supuesto. Hacer el reporte final de cierre. Ya los monitores hoy en día exportan la sábana de notas y se la entregan a los profesores del programa, dejando constancia de que la nota que va a control estudio es la misma que se reflejó en el aula virtual. Y que por supuesto también están allí para que si una actividad sufre cambios que van desde la fecha hasta el ajuste de ponderación, que ha pasado, porque sabemos que a todos nos ha pasado, él está una personal responsable de ADI que puede garantizar el proceso, que queda registrado en la historial y que por supuesto dar respuesta a la necesidad del momento. Entonces, la gestión del ABA o el modelo de gestión de ABA con estos cuatro actores, porque diseño y montaje son dos actores, para nosotros son separados, obviamente ha repercutido en que la formación en este año, esta formación multimodal en este año en posgrado, tenga una experiencia que consideramos que es más satisfactoria. Y finalizamos con la interacción. El Zoom, si los monitores han sido un aspecto clave en la dinámica, el uso de herramientas de videoconferencia ha sido el catalizador de la estabilidad, si se quiere, de la aceptación de la modalidad, puesto que da respuesta a algo que los docentes querían, el cara a cara. Nosotros, gracias lamentablemente a la pandemia, porque fue efecto de la pandemia que tuvimos que empezar a masificar el uso de herramientas de videoconferencia, pudimos tener acceso a varias de ellas. Muchos de los profesores utilizaron opciones, el Meet, el Jitsi. Nosotros particularmente nos fuimos con Zoom y pudimos experimentar durante toda la pandemia con cuentas de Zoom sin licencia, que te daban muchísimas ventajas: grabación, interacción, control de la sala, programación, por ejemplo, de las reuniones, pero que luego cuando nos fuimos entonces y comenzamos a utilizar productos licenciados, entonces la cosa mejoró muchísimo, porque ahora tienes grabaciones ininterrumpidas, mucho espacio disponible en la web para almacenar la información y una cantidad de cositas adicionales que gestionamos nosotros desde la administración. Ahora, ¿qué te permitía eso entonces? Que realizásemos clases de asesoría. Se normalizó, de hecho, que debían ser al menos 3 clases, pero el profesor puede tenerlas todas, de Zoom por unidad curricular. Hoy en día, si un docente en cualquiera de los niveles desea utilizar las cuentas de Zoom de la Universidad Francisco de Miranda que administra ADI, puede hacerlo en todas las clases de todo lo que dure la unidad curricular. Es decir, todas las semanas, todas las clases. Se le asigna un horario, se le asigna un monitor y esa cuenta queda disponible permanentemente hasta que finaliza. Y a veces un poquito más porque a veces piden prórroga. En el caso, por ejemplo, de las asesorías, también hemos implementado la opción de que cuando la asignatura lo amerita y el docente lo pide, hemos trabajado con, digamos, conexiones de Zoom adicionales para que el docente pueda mantener el mismo contacto y también quede todo registrado. Estas asesorías, por supuesto, y estas clases van acompañadas, como les dije hace rato, del monitor, quien abre el Zoom, lo gestiona, lo administra o le da directamente los permisos de coanfitrión al docente. Es el que es el responsable de que esa clase quede grabada y que luego la podamos montar en la plataforma 24 horas hábiles después. Es decir, garantizamos que podamos tener clases, podamos mantener ese encuentro, podamos tener esa respuesta síncrona, que si las balanceamos bien con lo que les dije del aula virtual, la parte asíncrona, se genera una experiencia bastante, bastante provechosa, satisfactoria y que de alguna manera nos ha permitido agilizar el proceso y llegar a lo que hemos llegado. Hemos llegado en este punto que en los últimos 2 meses logramos tener hasta más de 100 unidades curriculares de posgrado denominadas multimodales, es decir, que trabajaron con el formato, que trabajaron en plataforma, que trabajaron a través de Zoom, o que están trabajando también. Hemos logrado o hemos llegado al pico de tener más de 65 clases por semana. Es decir, hablamos de 65 conexiones vía Zoom, profesores desde su casa, profesores de nuestra sede de ADI, profesores usando nuestras cámaras, nuestros micrófonos. Hemos tenido eventos, hemos tenido defensas virtuales, hemos tenido reuniones. Es decir, hemos llegado a un punto en donde el uso de la interacción en línea se ha potenciado, pero también, lo más importante, hemos hecho cultura. Ya hemos hecho más o menos, ya se ha hecho cultura, ya se ha hecho y se ha institucionalizado que estas herramientas existen, que las podemos aprovechar, que también cómo las podemos aprovechar y que por supuesto sea parte de nuestra identidad. Eso obviamente va de la mano de opciones de evaluación. Una de las cosas clave también que ha recibido el profesor es que ahora puede evaluar en vivo. Ya el profesor no tiene que pedirle que le graben las defensas o que le graben la presentación de un proyecto o que le graben la socialización de una experiencia,
porque a través de Zoom se puede perfectamente realizar esa evaluación. Y ni hablar de los debates, de las conversaciones, de las preguntas dirigidas, y que incluso pasa luego que el profesor puede acudir, como hago yo, por ejemplo, a las clases grabadas, una vez que finaliza, por supuesto, a revisar nuevamente el aporte de cada compañero y a partir de ahí aplicar la evaluación. Es decir, hemos potenciado un poquito esto en función de la experiencia de las videoconferencias y le hemos sacado el máximo provecho posible hasta ahora, porque todavía tenemos muchas opciones que estamos descubriendo en esta herramienta y que seguimos aplicando en base a lo que nos piden los profesores. Y por supuesto el tema de la grabación. La grabación se ha convertido para nosotros en un aspecto clave en cuanto a lo que es la disposición de material, porque si pensamos, o nuestra idea era trabajar bajo una visión multicanal, llegar a los estudiantes de diferentes maneras o darle diferentes opciones para que hagan la información. Ya no solamente es, aquí está esta presentación, aquí está esta guía o aquí está este video de YouTube. Es, tienes el material que yo te doy, tienes la clase en vivo, tienes las actividades formativas o también las sumativas, pues también se aprende allí. Y tienes ahora también toda la clase grabada. Es decir, tienes diferentes formas de acceder a la información, a la explicación, a la casa del profesor y todo eso, insisto, ha llenado todos los diferentes espacios posibles. Es decir, al final del cuento, al final de la dinámica, nuestro propósito ha sido, en este contexto, que logremos que la experiencia o que la tecnología sea invisible, que docentes y estudiantes participen en su proceso de formación sin que sientan que la tecnología está incidiendo en lo que están haciendo o que está aplicando algún tipo de limitación. Que la enseñanza se está desarrollando, que el aprendizaje se está construyendo, que la dinámica, el proceso administrativo se está llevando a cabo y que por supuesto las evaluaciones son confiables, son aplicables y que al final del día la calificación obtenida, los resultados obtenidos responden a la estrategia, las competencias, a la disposición y nunca a la tecnología como un condicionante. Por el contrario, como un elemento que potencia y facilita el proceso. Esto, mis estimados compañeros, es la formación de posgrado multimodal 2024 que hemos tenido en la Universidad Francisco Miranda con nuestra modalidad. Voy a abrir un momento el derecho de palabra para escucharlos a ustedes y luego cierro con, como les dije, mostrándoles un poquito de aulas virtuales y cositas que tenemos por allí grabadas. ¿Ok? Me gustaría, por supuesto, sé que los saludos a todos que han escrito por el chat, a los compañeros que están por acá. Me gustaría que utilizando el mismo Zoom levanten la manito para abrirles el micrófono y de esa manera poder dejar aquí constancia de su participación. Este video, compañeros, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, donde montamos todas las clases, pero de forma pública, porque además queremos de alguna manera que esto sirva de difusión para nuestros diferentes programas académicos y sobre todo porque estamos en el mes aniversario de nuestra modalidad y que por supuesto queremos potenciarlo y compartirlo con todos los compañeros posibles. A ver, levante la manito. Saludos, saludos, saludos Idelvi, saludos profesor Yoneida, bienvenidos. Saludos 934360. Vamos con Móvil, por favor me saluda y me dice quién es porque no vemos el nombre. A ver, Buenos ahora sí la días, veo. ¿Cómo está, profesora? No estaba viendo la cámara, no sabía que era usted, solamente estaba viendo el nombre. Bienvenida, profe. muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se la escucha perfecto, profe. Y que no pude, creo que colocar mi nombre completo en el momento que ingresé. No se Bueno, muchas gracias, profesor. De verdad que aclaró muchas dudas de las que se tenían. Sin embargo, tengo una, como usted sabe, ahorita estoy dando la clase, ¿verdad? La clase de liderazgo, en la unidad curricular de calidad y productividad. Y no sé si dentro de la plataforma del ABA existe, yo sé que existe el video pregrabado, lo que no sé es cómo, si ese enlace lo puedo remitir a cualquier persona que quiera ver la clase. No sé si eso es por YouTube o ya está en el ABA. Sí, profe, de hecho, vamos a cambiar aquí vamos a compartir en el ABA. Nosotros, por ejemplo, las aulas virtuales, yo abrir uno por aquí, aquí tengo uno. Por ejemplo, aquí tengo una unidad curricular en la que les quiero mostrar, es la de Seminario de Innovación en el área de salud, es de la doctorado de Ciencia de la Salud, por ejemplo,
Nosotros, acá yo he sido monitor. Como monitor, he estado en las clases del profesor, les he acompañado, les he abierto el Zoom, como ustedes ya conocen, por ejemplo, también como usted estuvo, y cada vez que se genera una clase, se graba y se monta dentro del aula virtual. Es decir, mis estudiantes, 24 horas hábiles después, deberían tener acceso al video. Ok, Nosotros, por lo general, nosotros, y aquí le muestro cómo lo ve el estudiante cuando ingresa. Voy a reproducirlo y le quito el audio para que lo vea de fondo. ¿Qué encuentra mi estudiante? ¿O qué es el procedimiento? Nosotros, Zoom nos da la opción para grabación, como estamos haciendo acá, y nos permite, y baja un archivo, genera un archivo con un TXT también, te da todo lo que fue la interacción por chat, si el profesor lo quiere, y nos da un formato de video bastante estable, bastante nítido, o sea, muy buena calidad en comparación, considerando el tamaño, bastante ligero. Luego tomamos ese video, lo subimos a nuestro canal de YouTube y tenemos dos tipos de videos, los que colocamos como públicos y los que colocamos privados para que van directamente al aula virtual. Es decir, el video queda allí grabado, queda en nuestra aula virtual, queda disponible para los estudiantes de ese lapso, porque, por ejemplo, las clases grabadas se borran cuando viene el próximo lapso. Por ejemplo, usted cuando le corresponda a una nueva corte, esas grabaciones ya no van a estar allí porque eso fueron específicas de esa corte. Ojo, ok, lo que sí hacemos nosotros, lo que sí hacemos, y sé que por ahí tiene la mano levantada Régulo y de repente me lo va a comentar o no, y es que también grabamos o tenemos algunas grabaciones de clases que sí se mantienen en el tiempo. Es decir, son clases que, por ejemplo, te permiten visualizar más allá de la sección que estás viendo, se mantienen fijas porque fueron creadas antes de la clase, es decir, se grabaron sin estudiantes, por decirlo de esa manera. Son clases que nosotros generamos muchas veces para que sirvan, o son vídeos que grabamos muchas veces para que sirvan de orientación. Por ejemplo, en este video grabado se orienta al estudiante sobre cuáles son los roles, lo que es el rol estudiante, el rol docente y cómo se navega dentro del aula virtual. Este video se grabó una sola vez y está allí porque es parte de nuestro material. Está en YouTube, está también disponible en YouTube, pero le insertamos acá y este no se borra cuando se reinicia el aula. Entonces, jugamos con eso, jugamos con las dos versiones. El estudiante puede ver materiales y lo puede utilizar, el profesor puede generar también materiales propios o grabarlo con nosotros. Y las clases que grabamos, las clases grabadas, las clases de experiencias quedan siempre disponibles al estudiante dentro de la misma aula virtual. ok, profe, muchas gracias. A usted, profe. Y bueno, y nos vemos esta noche que tenemos clases seguro, que no me equivoco. Bien. Chévere. Y voy con la profesora Yoneida. Saludos a todos, ¿me escuchan? Saludos, profe, le escuchamos. Ah, Adelante. perfecto. Bueno, gracias, profe. Muy contenta, complacida porque siempre nos ha tomado en cuenta. Ha sido un proceso, ya estamos terminando el año, ha sido un proceso de crecimiento, de aprendizaje y bueno, se están integrando dos áreas importantes de la universidad, como es ADI y posgrado, y sí se han avanzado en muchas cosas. Hay muchos logros, hay muchos momentos significativos que vale la pena, como usted lo señala, comentar y socializar. Y por supuesto, hay áreas de mejora en las cuales podemos tener la voluntad de avanzar. Este, Mi inquietud o mi propuesta es que establezcamos mecanismos, formatos para cruzar la información entre los tecnólogos y monitores y que esa información la pueda tener cada jefe, de manera que si se presenta alguna fallita, se pueda ser abordada de manera inmediata, porque bueno, esto es un proceso de adaptación. Algunos facilitadores lo han asumido con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero siempre hay cuestiones que optimizar. Entonces, esa información es importante cruzarla para que todos manejemos, como quien dice, el mismo lineamiento, la misma dinámica, los laxos. Eso que puntualiza de los laxos es muy importante porque tenemos casos particulares donde el profesor se puede tomar sus propios tiempos, no lo comunica, no lo informa. Entonces, a veces el jefe no está tan pendiente y es necesario que el monitor, bueno, nos informe para hacer los ajustes y Sí. correspondientes en el momento preciso. A eso me refiero, para controlar los tiempos.
Y también, bueno, para empaparnos más sobre la dinámica de gestión de los pagos también, porque, bueno, ya sabemos, ya se empezó a implementar el nuevo esquema de incentivos y es bueno también familiarizarnos con ese mismo Sí, proceso. sí, sí. Este, con, con, con base en las experiencias propias, bueno, porque estoy en la parte de docente y también en la parte directiva, eh, eh, percibo y siento la necesidad personal de fortalecer áreas en el manejo y uso de herramientas audiovisuales que nos permitan a nosotros los docentes presentar las clases de manera síncrona, un poquito más limpia, así como usted lo está presentando, que se ve muy bien la presentación, inclusive hasta la postura, todos esos elementos que a veces nosotros como estamos acostumbrados a formatos presenciales o a encuentros presenciales, nos está costando un poco más adaptarnos a la pantalla y tener mejor uso de estas herramientas. Entonces, como especie de cursitos, talleres rápidos donde nos pongamos al día con esas herramientas que nos puedan ayudar a mejorar tanto los recursos como nuestra postura ante la cámara. Y Claro. el otro, profe, también es formación en estrategias colaborativas interactivas, que uno a veces quiere hacer trabajos que sean más donde los estudiantes produzcan de manera síncrona en el momento o a lo largo de la semana, pero nos está costando, pues, por lo menos en mi caso particular, saber cuáles son las herramientas colaborativas en tendencia, las más actualizadas. Me estoy encasillando en Doc, en Sí. documentos compartidos de Doc, pero Ujú. siento que pueden haber otras herramientas más atractivas y más útiles. Entonces, bueno, esa parte allí para que la tengan en planificación. Y de resto, bueno, agradecida, complacida de sentirme parte de este proceso y en el nombre de Dios que sigan avanzando las mejoras necesarias. Gracias, profe, por su aporte. Voy a tratar de responder porque siempre me hace varias y me deja allí varias tareas. En el caso, profe, el tema de la normalización va de la mano, obviamente, de la creación de reportes y compartir información. De hecho, ya he tenido la oportunidad de comentárselo en diferentes programas. No solo se creó, digamos, un proyecto de un modelo de gestión que fuese a consejo universitario y que se compartiese con los diferentes actores, sino también se han ido creando los instrumentos que se comparten, los instrumentos que llevan el registro. Yo, de hecho, tengo ya ahí almacenado y organizando, porque se los tengo que entregar a todas las unidades curriculares que ya han comenzado a ser parte del proceso, digamos, lo que llamamos ya el nuevo modelo. Tenemos una cantidad de registros de paquetes de montaje, por ejemplo, que debemos compartir con ustedes de aulas virtuales que ya se generaron este modelo. Es parte quizás de la misma dinámica, parte de nosotros, nuestro ímpetu de no pararnos en un programa primero, estar un año con él, sino vamos todos. Esas 100 unidades curriculares son el representativo de, si no me equivoco, más de 20 programas. Es decir, hablamos de que de la noche a la mañana tenemos con nosotros todos los doctorados activos. De hecho, hoy comienza, por ejemplo, actividades con el doctorado de sociales, que es uno de los que están próximos a integrarse ya fuertemente con nosotros. Agradecemos el doctorado de salud que se integró desde septiembre con todas sus cortes. Está, por ejemplo, el doctorado de ciencias gerenciales, que de hecho es digamos, de los pioneros, es de los primeritos con el que hemos trabajado muy de cerca siempre. El doctorado de ciencias de la educación, que está en su corte, finalizando su primera corte, donde yo soy, por ejemplo, el monitor de la última unidad curricular. Es decir, y eso solamente son los doctorados, porque son los que suenan mucho por ser doctorados, pero maestrías, especializaciones. Luego tuvimos un momento, un pico con el trabajo con tecnología, que abrimos 23 unidades curriculares de ciencias de la ingeniería. Eso fue en una semana, quiero decir. Eso fue una cosa bastante interesante y un desafío. Y obviamente todo eso está quedando registrado y yo lo tengo que compartir porque no es que los vamos a crear nuevos, es que ya las tenemos ya almacenados, solo que los mismos protocolos nos van llevando de que lo hagamos progresivamente. Paquetes de montajes, reportes de los monitores, de los tecnólogos, el reporte mismo del montaje, el acceso al ABA, que nosotros también hemos procurado que se resuelva, dándoles acceso a los jefes y a los directores a las aulas virtuales. Y en el caso de los monitores, también es un proceso progresivo. Yo le diría, de hecho, que hasta me ha resultado más bien que los muchachos son un poco tímidos.
En el caso, por ejemplo, de los tecnólogos, constantemente yo estoy con ellos diciéndole, miren muchachos, a veces el profesor en el enunciado no coloca todo porque directamente es una experiencia nueva para él. Él dice, bueno, yo el resto lo explico en clase. No, expliquen al profesor, que debe detallar un poquito, pregúntenle, oriéntenlo y a veces hasta muéstrenle que hay opciones que quizás él no conoce por su experiencia, pero que podrían servirle. Nosotros tenemos, pues, el caso de investigación es muy, y usted lo menciona, el caso de investigación es todo lo que sea investigación, taller de investigación en su caso, seminarios de grado, candidatura. Hemos tenido metodología de investigación que proyecta Regulo, por ejemplo. Tenemos casos de profesores que tradicionalmente piden que los muchos suban el proyecto, su aporte, sea que le pidieron una introducción, un capítulo 1, una justificación, descarguen el archivo y luego les regresan el archivo otra vez al estudiante a través de la plataforma, por eso que se puede hacer. Pero también hay profesores que plantearon, por ejemplo, en su momento que los estudiantes subiesen, como es un archivo editable, para que le hagan las correcciones directamente sobre el archivo, el estudiante subiese a su Drive el archivo, compartiera el enlace y luego, el profesor desde allí trabajase. Y esa idea que la tomé yo de un profesor donde yo fui monitor, luego se la llevamos a otro profesor, que de hecho él está por aquí levantando la mano allí. Es decir, todas esas cositas las vamos nosotros reutilizando porque son parte de lo que se va fortaleciendo. Obviamente es un trabajo de experiencia. Y cada uno, no va a la mano regular, y cada una de esas experiencias nos van permitiendo, obviamente, mejorar el proceso. Pero también, como les digo, es parte de quizás de nosotros perder la penita a de los tecnólogos para decirle al profesor, porque a veces sentimos como que el profesor se nos va a molestar si le decimos, mira, tenemos estas otras opciones. Lo que sí yo agradezco y a ustedes, a todos los compañeros que son directores y jefes de programa, es que ha sido mucho más sencillo este año trabajar con los profesores, sea por la selección de profesores, por el trabajo previo que ustedes han hecho con ellos, sea porque también ya se ha entendido mejor la dinámica, porque además nos han ayudado, como dicen, difundiendo la palabra de las cosas que estamos ofreciendo ahora, pero ha sido mucho más sencillo. Se ha bajado muchísimo el tema de que paquetes que se demoraban por correcciones o correcciones a los paquetes, ya prácticamente cuando el profesor trabaja directamente con el tecnólogo, ya el paquete pasa a producción y ya lo que depende es que el profesor se active en todo caso. Y lo otro, por supuesto, es que el mecanismo de control, tanto que el monitor de hacer el seguimiento, como yo les decía siempre, mantenga la comunicación con los profesores y con los jefes y con los directores. Ciertamente, si una cosa les debo, y espero que ya el próximo, a partir de enero ya lo tengamos resuelto, es que en la medida que designamos monitores, también ustedes estén al tanto, jefes y directores, de esos monitores para que exista una mejor comunicación. Ese mecanismo se los debo, pero estoy en eso. Estoy en eso armando los Correcto. mecanismos, siempre tratando Es- de crear automatización para eso. Lo otro sobre las Excelente. herramientas y los manejos de las herramientas. eh, de hecho, profe, yo que he visto su clase, he visto que ustedes siempre están pendientes de innovar, usan fondos virtuales, utilizan mucho el trabajo con eso. Ciertamente, y se va a sorprender, son cositas muy sencillas. Solo que como todo, hay que ver dónde está ahí la cosa y a veces no las tenemos a la mano porque no hemos tenido la experiencia. Así. Pero sí, de hecho, en la resolución está contemplado que debemos hacer un proceso de actualización de los profesores, porque no todo, no solamente es que recaiga todo en los monitores, sino también hay profesores que quieren tomar su iniciativa de mejorar su transmisión y también, pero también, como les digo, a veces pasa un poquito de penita. A veces a Sí, muchos les da penita como decirle al profesor, mire, profe, tiene un bombillo atrás y no hace que se vea bien, se ve muy oscuro. Mire, profe, ubíquese en un sitio que tenga mejor. O sea, es un poquito sí, insisto, ese sí. tema de acostumbrarse. Ahora, lo que yo siempre digo a los profesores es que después que agarren los primeros Zoom, los profesores se sueltan. Cuando ellos ya Sí, vieron, sí. ya se sintieron, yo no sé si es porque están sentados, porque no es lo mismo estar sentado que de pie, pero los profesores después de los primeros Zoom, que ya le agarran el paso, ahí sí se sienten más cómodos y ahí sí empiezan. Y ahí Sí. porque me ha pasado, me empiezan, profe, pero esa cámara no se ve bien. Profe, pero póngame la luz. Profe, porque caso real, caso real. Entonces, es parte de ese proceso de progresión. Yo creo que hemos avanzado muchísimo este año en Sí. correspondencia a lo que era el propósito y va de la mano también de lo que decía, la mejor remuneración para los profesores. Ya lo estamos Claro. viendo también con la remuneración de los profesores. Ya empezamos a armar un proceso de negocio, por llamarlo de esa manera, que garantiza el pago de los profesores. Ya estamos trabajando codo a codo, en este caso, con tanto el decanato de posgrado como el mismo académico, que es, digamos, el ente a lo que estamos adscritos, tanto ADI como el decanato, y que de alguna manera viene haciendo seguimiento.
y todo el compromiso de que esas mejoras también se vean allí reflejadas. Y ya creamos de alguna manera esa... Adelante, profe. Gracias por su participación, profesora Edwige, que se nos despide. Ya de alguna manera ya empezamos a crear los mecanismos para que semanalmente se pasen los reportes de las unidades curriculares, tanto finalizadas o por finalizar, para que también se garantice a tiempo los pagos a los profesores, por ejemplo. Entonces, ya con esas piezas que poco a poco van cayendo en su sitio, ya estamos redondeando el ajedrez. Yo les puedo transmitir, antes de darle chance a Regulo, una de las cosas que de hecho tengo que comentarles a ustedes próximamente a los jefes y directores de posgrado, que me comentó la rectora que quería que se los transmitiese, y era que ella se sentía muy contenta y muy entusiasmada por el cambio que ha ocurrido en estos meses, por más que el cambio, la mejora. Es decir, más participación docente, menos resistencia, más dinámica y sobre todo más nivel de satisfacción con los estudiantes. Aquellas cosas que motivaban, que nosotros pusiésemos los indicadores, el paquete de montaje más cerrado, porque era que los estudiantes sentían que no recibían una atención, que no recibían clase, eso ha desaparecido progresivamente, y ahora sentimos que sí estamos, no solamente tenemos una modalidad mucho más acorde, mucho más coherente con lo que se busca, sino también que la plantilla docente, el equipo docente está totalmente alineado con nosotros, y obviamente ustedes también como representantes de esos programas y del área en general. Así que bueno, agradecido como siempre. Vamos a escuchar al profesor Régulo. Profesor. Profe. Buenos días, profe, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿bien usted? Bien, gracias, y buenos días a todos los compañeros que están participando en esta actividad. Profe, primero felicitarte, ¿no? Por la iniciativa. Ya, bueno, tú y yo hemos conversado bastante, tú eres mi tecnólogo y bueno, bastante te he fastidiado, y de verdad te lo agradezco en tu presencia en el público, porque he aprendido muchas cosas en estos momentos que he estado contigo Y viceversa. cuadrando los habas respectivos. Y de verdad, la evolución ha sido bastante. Para los que a lo mejor no me conocen, yo fui decano de extensión. Casualidad, en el momento la crisis, por eso golpeó a todo el mundo, a toda Venezuela y al mundial, obviamente. Y bueno, en esos consejos universitarios, ¿qué vamos a hacer? Porque la universidad no se podía parar. No se podía parar en el sentido de que teníamos que seguir garantizando un derecho que está establecido en el derecho a la educación, con algunas restricciones correspondientes a lo que el decreto presidencial decía para, digamos, poder trabajar en esas condiciones especiales. Bueno, gracias a Dios la universidad, yo no sé si sería con una visión futurista quien desarrollaron ADI en su primera vez. Eso nos facilitó a nosotros a una velocidad abismal en comparación con otras instituciones universitarias, dar respuesta a la continuidad académica en un momento de crisis. Bueno, y ahí tuvo una discusión, posiblemente se cometieron, y fue así, muchos errores. Me acuerdo aquellas reuniones en el Consejo Universitario, los reportes de cuántos profesores, cuántas unidades curriculares estaban, y bueno, era bueno, que no, que sí, que eran muchos, que eran pocos, y bueno, el miedo, el que no, el que a mí no me gusta salir en televisión, bueno, una serie de, digamos, de eventos que, bueno, que uno ahorita escucha y uno se ríe, pero que fue realidad. Y que permitió, a medida que se fueron suscitando esos errores, esas equivocaciones, ir mejorando, y a lo que hoy es ADI en cuanto a o en relación a la multimodalidad en el área de posgrado. Fíjate, yo quiero recordar, porque también tengo que echarme un piropito a mi gestión en ese momento, que bueno, Extensión también asumió el compromiso junto con ADI, y creo, si no me equivoco, fue la primera y hasta el momento la única universidad que ese proceso de servicio comunitario no se paró en pandemia, porque incorporamos
el componente virtual o el componente de la multimodalidad para que ese proceso no se, digamos, no se limitara y no permitiera a los estudiantes su egreso correspondiente, puesto que el servicio comunitario es un requisito de egreso. Bueno, eso nos dio tanto dolores de cabeza, discusiones, pero construimos y gracias a Dios le permitió al decanato de extensión y a la universidad dar respuesta a eso, ¿no? A esa necesidad inminente que era el servicio comunitario. Bueno, ahí inventamos muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios los resultados fueron bastante satisfactorios. Ahora, con respecto a esto de posgrado, evidentemente también ha cambiado mucho. Yo en ese momento también estaba como estudiante del doctorado en ciencias gerenciales y de verdad, como nosotros vivimos ese proceso, yo me acuerdo que nosotros teníamos alguna actividad por WhatsApp o por Telegram y eso era un dolor de cabeza y bueno, se hacía hasta, bueno, incómodo. Ahora ya eso, con esto del Zoom, esta posibilidad, bueno, ha restringido ese uso de esas plataformas que evidentemente son herramientas fundamentales que la mayoría utiliza, pero que para ciertas condiciones para mí no se ajusta. Eso es verdad. También he visto el concepto de posgrado a nivel de ADI, es un concepto de posgrado que está alineado a lo que son los estudios ya de cuarto nivel, que más que un estudio de pregrado, es un estudio donde el que está realizando tiene que estar consciente que es un autoaprendizaje. En el ABA nosotros le estamos dando las herramientas, pero al final quien tiene que profundizar y su proceso de aprendizaje en estos estudios de cuarto nivel es quien está participando, o sea, el estudiante. Entonces, ahí también se ha moldado un poco no bastante, el concepto de ADI y del ABA a los procesos de aprendizaje. Pero, profe, tú sabes que mi mundo y mi emoción es extensión. Y hemos hablado, y creo que tú has aceptado el reto de ver cómo ADI podemos entonces introducir esa otra función en ADI. Hemos hablado y creo que sí hay la posibilidad. Y que posgrado también se alinea a esos procesos de extensión. Creo que había una profesora que estaba comentando esos procesos de formación. Yo me da la idea, bueno, esto es extensión. O sea, vamos a ver cómo se estructura. Eso es un proceso de transformación paulatino, pero que se puede dar en la inmediatez porque ya existe la experiencia, tenemos las herramientas para poder introducir extensión en posgrado y en ADI de manera de multimodalidad. Yo de verdad te felicito, más que una pregunta era esto, un poquito de reflexión sobre lo que ha vivido ADI y lo que ha vivido la universidad desde que ocurrió la pandemia hasta estos momentos que ha sido un momento ya de evolución y de mejora. Que tengo que seguir mejorando, sí. Yo veo a ADI que en cualquier momento todas las clases estén disponibles, que no haya tanto Zoom, que el Zoom sea nada más utilizado para momentos de asesoramiento, que el estudiante entre a su aula virtual y encuentre todo, y que el Zoom sea para que, bueno, en estos momentos, cualquier duda que usted tenga sobre el ABA en el que está cursando pueda ser, digamos, pueda ser asesorado y sus dudas puedan ser aclaradas y ir ya a un proceso ya de la multimodalidad, obviamente, pero que en el caso de la virtualidad sea completamente realizada a través de ese proceso en el ABA. Bueno, profe, muchas gracias por permitirme el derecho a palabra y bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, profe. Gracias por su palabra y su colaboración. En efecto, el área de extensión fue pionero en cuanto vamos a llamarlo, lo que nosotros llamamos un plan de aprendizaje seguro, en donde se combinaba eso juntamente con lo que sería trabajo comunitario en medicina y el área de salud en general, porque combinaba la formación, vamos a decir, de salón a través de las plataformas de formación. Tuvimos que armar una estrategia porque no teníamos tanto Zoom en ese momento, no teníamos la posibilidad de hacer videoconferencias y sin embargo, armamos una ruta de trabajo a través de un aula virtual para el taller de realidades comunitarias y el posterior aplicación del servicio comunitario.
Y obviamente esto también da una responsabilidad enorme con respecto a lo que implicaba el trabajo de los estudiantes posteriormente en las comunidades. Es decir, en plena pandemia teníamos estudiantes en las comunidades, obviamente con ciertos controles y cierta seguimiento, pero que también iba de la mano a que no nos deteníamos en ese aspecto. Les he querido compartir un ratico, ya que el profesor quiso tocar el punto de lo que era nuestra dinámica, más o menos un ejemplo, lo que eran los reportes que hacíamos nosotros quincenalmente o semanalmente, si no me equivoco. Este es el 15 de julio del 2020, en donde llevamos un seguimiento de los programas que teníamos ya activos, los programas que ya se habían creado, actualizados en plataforma, cuántas aulas virtuales ya teníamos montados en ABA, cuántas aulas ya estaban activas, cuántos se han montado, cuántas están en proceso, la carga de profesores, los estudiantes, cuántos estudiantes ya estaban activos en plataforma, cuántos ya se han inscrito. Es decir, y fíjense los números, hablamos de toda la universidad. O sea, hablamos de toda la universidad en función de que mantuvimos siempre andando lo que era la dinámica. Ya para el 8 de julio de 2020 teníamos 12.938 estudiantes en plataforma en las diferentes unidades curriculares que teníamos allí. Ahora, todo esto fue posible, como lo decía el profe, porque se hizo un trabajo coordinado, porque la modalidad tenía la experiencia y tenía de alguna manera el equipo y la voluntad para hacerlo, pero también porque se hizo un trabajo bien unificado, que en función de ese aprendizaje es lo que luego hemos traído para acá. La integración progresiva de ADI con los programas de posgrado, que es lo que nos tiene en esta dinámica, obviamente también responde a que se ha ido integrando poco a poco esa dinámica, ese intercambio. Ya casi podríamos decir que todos los programas a nivel de sociales, educación y ciencia y ingeniería, por ejemplo, ya forman parte de la modalidad. Ciencia de la salud, tenemos dos programas que según sus características ya están integrados. Pues no puedo decir todos porque algunos tienen características donde no aplicamos directamente, pero sí ha habido una migración bastante importante y bastante de la mano. Y ciertamente, como decía el profe, el desafío es seguir creciendo no solamente de extensión, sino hacia la investigación. Y no es que vamos digamos, que ADI, que tiene obviamente un propósito centrado en la academia, tenga directamente participación, sino que es parte también de su misión y visión. Proveer las condiciones para actividades de extensión, proveer las dinámicas para promover la investigación. Nosotros, por ejemplo, con el fondo editorial, generamos el portal y albergamos en nuestro servidor, por ejemplo, lo que es el fondo editorial como repositorio de las dinámicas. Todavía ahorita, de hecho, profe, septiembre, agosto, septiembre de este año, tuvimos la realización, porque se sigue haciendo el taller de realidades comunitarias a través de la plataforma que tenemos para aquellos estudiantes a nivel nacional que lo ameritan, específicamente en el caso de medicina. Es decir, la dinámica continúa y seguimos prestando apoyo a cualquiera de las iniciativas que tenemos allí. Hace poco, hace cerca de unas 2 semanas, también tuvimos un conversatorio de parte del área de extensión sobre actividades puntuales que ellos organizan, y constantemente, cada vez que se amerita, las cámaras, el Zoom, la herramienta y por supuesto el personal de ADI siempre está allá a la mano. Lo hacemos con eso, lo hacemos con los eventos, hemos ido al Consejo Legislativo, hemos ido al Teatro de Armonía. Allá donde se necesita, nosotros estamos allí, porque a nivel de herramientas y a nivel de diferentes servicios que haga falta, el personal de ADI y sus recursos siempre están allí a su disposición. Y por supuesto, en este caso, potenciando lo que son nuestros programas de posgrado y también potenciando lo que para nosotros es un punto clave para el crecimiento y para ser también autosustentables. Porque ya otras universidades lo han hecho y nosotros queremos también, sabemos que podemos hacerlo, crear un modelo donde el docente, nuestros docentes puedan, utilizando su misma experiencia, su misma vocación y su misma voluntad de trabajo, pueda también generar ingresos adicionales que les permita, por supuesto, mantenerse en un nivel autosustentable dentro de nuestra misma institución. Así que siempre de este lado, bienvenidos, compañeros, y siempre dispuestos a darles el apoyo que les haga falta. Profesor, porque tengo problemas de conexión, creo que es la profesora Gina. Salud, profe. Dice, tengo algunas inquietudes que le pongo por acá. Realmente me parece importante este encuentro y ojalá pueda, pues, repetirse en virtud de la necesidad que muchos profesores que recién están ingresando a este mundo, y sería interesante que participen. Mis felicitaciones. Profe, siempre la orden. De hecho, este pequeño evento, yo sé que recibieron la información con poco tiempo, pero este pequeño evento tiene como finalidad en parte también llegar a los profesores, explicarles lo que es la modalidad, o sea, aprovechar la oportunidad que la coordinación está haciendo una masificación de la información
para que más o menos tengan en cuenta qué ofrece la modalidad. Hay ciertamente este proceso de transición va a recurrir, que los profesores también abran un poco la mente, algunos profesores más que otros, pero nosotros no queremos simplemente servir que estos cambios o estas resoluciones sirvan como herramientas excluyentes de docentes. Por el contrario, nosotros queremos ir al docente, queremos convencerlos, queremos mostrarles las opciones, porque como yo siempre les digo, los profesores, no todo profesor que sienta la famosa resistencia a estos cambios, a estas tecnologías, lo hace porque no le gusta la modalidad. Muchas veces lo hace porque no tiene la experiencia y no tiene quizás a veces, no tiene la infusión de la experiencia, tiene temor a que no pueda estar a la par de lo que se espera o lo que pensaríamos que nosotros o pensarían sus estudiantes. Eso lo vimos mucho en pandemia. Profesores grabados sufriendo de alguna manera porque se sentían impotentes para manejar una herramienta de videoconferencia. Para eso, justamente, ADI tiene que estar allí. Para eso, ADI, no, por eso le decían los jefes de programa, no se angustien con los profesores. Yo sé que hay profesores que de un día para otro dicen, no, pero es que el formato es un proceso. Tranquilo, profe, deje trabajar a ADI. Mándelo para acá, pónganos en contacto con los profesores, nosotros los tecnólogos los van a recibir, les van a orientar. Yo también trabajo como tecnólogo, de hecho. Nosotros los vamos a acompañar en las clases y después que den sus primeras clases, ya verán poco a poco así como régulo, después no van a querer salir de acá porque se van a dar cuenta que la dinámica es bastante chévere y bastante aceptable. Entonces, profe Gina y profesores y demás jefes y directores, sepan que siempre estamos a la orden. Cada vez que haga falta, uno de nuestros Zoom siempre a la mano para que podamos dar un encuentro con los profesores y les podamos la orientación. Y también en persona, porque también lo podemos hacer presencial, ¿ok? Saludos, profe. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario por acá? ¿Alguna pregunta? Vale. Mientras, la orden, profe. Bueno, por si acaso sale una pregunta, entonces hago el repasito rápido de lo que les quería mostrar. Estamos ahorita viendo las aulas y lo que les quería mostrar rápidamente, sobre todo para los que no han tenido oportunidad de visualizarlo recientemente, era un breve recorrido en 8 pestañas. Por un lado, una de las cosas que ha sido clave en este proceso a nivel de nuestra plataforma es el curso de introducción a las TIC. Es un curso cambiante porque lo hemos ido adaptando a las necesidades. Por ejemplo, hasta antes de enero del 2024, el módulo de TIC tenía clases por Zoom, pero los estudiantes no eran obligatorios que tuvieran esos Zoom. Es decir, el estudiante se le decía, puedes entrar a una videoconferencia, las actividades están allí, pero ahora hicimos un cambio importante. Reorganizamos algunas actividades. De hecho, la última clase por Zoom se focaliza en el estudiante. Es decir, ya colocamos al estudiante que tenga que defender, presentar productos porque es algo que van a encontrar luego en las otras asignaturas. Es decir, tratamos de adaptar el módulo de TIC en base a la experiencia con otras asignaturas para decirle, muchachos, aprendan aquí, equivóquense aquí, sufran aquí si se quiere, pero desarrollen aquí las competencias. Cosa que cuando les toque ver las asignaturas que siguen, allí la tecnología no sea un problema. Ya yo sé cómo abrir mi micrófono, cómo compartir, cómo subir cosas a la plataforma, cómo participar en el foro. Entonces, una de las cosas valiosas que hemos hecho es actualizar el curso de introducción a las TIC. Lo hemos mejorado, le hemos llevado de una hora y media a 2 horas. De hecho, todas las clases tienen un promedio de 2 horas. Cuando el profesor me dice, no, que mi clase de Zoom va a ser de 7 a 8, por ejemplo, una sola hora, nosotros como que sufrimos. Pues decimos, bueno, profe, pero tiene 2 horas. Aprovéchelas. Tómeselo con calma, no de una hora apurado porque tiene la posibilidad de un Zoom ilimitado y que puede sacarle más provecho en función de las posibilidades. Lo otro que hemos hecho, por supuesto, como decía hace rato, es la organización de las aulas. Hemos agregado, como decía hace ratico, lo que es la distribución o la presentación de la unidad curricular a través de esos 4 factores, lo que le permite al estudiante conocer mejor lo que es el propósito, contenidos, experiencias, según las potencialidades que va a tener el aula virtual. Y también que hemos organizado algunas cosas como, por ejemplo, mantener en la presentación del aula siempre el propósito y uso de los materiales, darle disponibilidad siempre el acceso rápido a las cuentas de Zoom y mantener nuestra dinámica de organización de las actividades o la distribución de los elementos que tenemos allí. Había obviado algo importante para cada los docentes. Le decía, los docentes no tienen que sentir la presión, que cuando van a montar un aula virtual, que deben tener todo el material armado antes de empezar el aula. El material que usted tenga, porque tiene videos de referencia, PDF, lectura, chévere, nos lo puede mandar con el paquete. Pero si usted dice, mira, yo voy a hacer una presentación, pero es la primera vez que doy esta asignatura,
¿vale? Esperamos hasta el día de la clase para que entregues la presentación. Y la montamos ese día, el monitor se encarga de hacer el montaje. Es decir, hemos agilizado, facilitado un poquito ese trabajo porque de esa manera comprendemos que nos adaptamos más a la realidad de lo que implica dar la clase. Y de hecho, al siguiente lapso, aun cuando mantengas la misma aula, puedes hacer mejoras en cuanto a los enunciados, en cuanto a los materiales, y de esa manera se mantiene siempre un crecimiento dinámico del producto que estamos usando. Ya les había compartido, por supuesto, hace ratico un poquito sobre lo que son nuestras dinámicas de foro. Hoy en día trabajamos o estamos tratando de que los enunciados no se queden solamente en las instrucciones tradicionales. Entra al foro, vamos a discutir esto, va a realizar tales aportes, sino también les agregamos cositas como si la dinámica es sobre el uso de algo que va a implicar que uses el Zoom, te pongo un tutorial en Zoom. Si la dinámica implica que subas algo a YouTube y compartas el enlace, te agregamos el tutorial de cómo subir el recurso a YouTube y después pasar el enlace. Es decir, hemos mejorado un poquito algunas cositas para que se sienta más completa la información. Y también le hemos ido estandarizando. Obviamente es un proceso progresivo. Probablemente algunos dirán, bueno, pero así no se ve mi aula. Bueno, pero se puede ver la próxima versión. Y eso de alguna manera también, insisto, va mejor repercutiendo en la experiencia de los participantes. Lo otro que también quería mencionarles, por ejemplo, en el caso de la... haciendo el pase por todos los diferentes aulas que tengo por acá. Por ejemplo, en el apartado de la estructura y sobre todo de la construcción de los diferentes elementos. Eh, Aquí tengo, por ejemplo, un aula de Horizonte del programa de la Maestría en Informática y Tecnología Educativa en función de cómo venimos también trabajando lo que es la participación y las diferentes dinámicas. Cómo ahora encontramos con satisfacción cómo tenemos siempre estos foros llenos de participaciones, pero no solamente participaciones individuales, sino también de participaciones de los compañeros. Si ustedes notan, aquí hay foros donde el autor no es el mismo que el que hizo el último mensaje. Es decir, hay mucho movimiento en esa plataforma, hay mucho trabajo porque ya se empieza a entender y esa participación va de la mano de que no solamente son los aportes individuales, sino también los aportes que los aportes de otros compañeros sirven para el proceso y que no se podría hacer de otra manera si no fuera de forma síncrona a través de la plataforma. Y fíjense que a veces las discusiones crean subdiscusiones y la cosa se pone buena. Y de igual forma tendríamos, por ejemplo, la mención que quería hacerles sobre lo que son las unidades curriculares que se focalizan en investigación. Pasa muchísimo que cuando nos tocaba montar seminarios, por ejemplo, de seminarios de grado o trabajos de investigación o talleres de investigación, siempre había mucha inquietud. Bueno, profe, pero es que el trabajo es individual. ¿Cómo hacemos actividades colaborativas? No va a haber un trabajo en equipo si yo tengo que hacer mi trabajo de investigación. Pero eso, de alguna manera, también se ha compensado, primero por las dinámicas. Venimos ahorita, por ejemplo, en el doctorado de Ciencias Gerenciales, de una experiencia con lo que es candidatura doctoral, en la cuarta corte, si no me equivoco, en donde se desarrollaron 3 clases muy productivas en lo que fue el abordaje y desglose de lo que eran cada uno de los trabajos de investigación. Esos fueron 3 clases, bien distribuidas de 2 horas, encabezado en este caso con la jefe del programa, y donde cada uno de los participantes veía cómo le daban sugerencias a los otros, cómo analizaban, y por supuesto, si eran astutos, iban a tomar apunte de eso. Y luego tuvimos una segunda fase de esa asignatura donde hubo 3 dinámicas, 3 sesiones, 3 semanas de defensa, en donde se hizo todo lo que implica la presentación de de la tesis, del trabajo de investigación, trabajo especial de grado, en donde se hizo un abordaje bastante interesante. Entonces, ya no solamente es usar herramientas para compartir, y como decía la profe, créame que estoy buscando otras opciones también para seguir innovando en eso, sino también es ya el reconocimiento de las estrategias de herramientas de construcción, porque cuando usted comparte o usted trabaja con un documento compartido, está haciendo una colaboración, es un documento colaborativo, sino también la combinación de recursos. Trabajar virtual, sacarle el máximo provecho a la dinámica, que los demás también escuchen y puedan aprender de las experiencias de los otros compañeros, combinar eso con dinámicas presenciales en el caso de los que aplica y en el caso de los que estén fuera, que también forman parte de la dinámica, que no se sienta que hay una diferenciación. ¿Y hacia dónde va todo esto, compañeros? Hacia la internacionalización de nuestros programas de posgrado. La oferta o la posibilidad de oferta hacia mayor cantidad de compañeros, no solamente venezolanos en el exterior, que
viendo las opciones que les estamos dando, viendo las posibilidades, por supuesto, también quieren participar. Tuvimos un pico importante durante la pandemia de estudiantes de pregrado que se anotaban nuevamente en los programas porque veían las posibilidades de estudiar sin que eso afectara su trabajo o su condición en ese momento, o su ubicación incluso. Actualmente mantenemos un grupo importante de participantes en diferentes áreas que están fuera del país, y esto también, por supuesto, contribuye a nuestra universidad, a nuestro crecimiento. Y también tenemos, porque también está presente, una cantidad importante de compañeros que son extranjeros que hacen vida con nosotros en nuestros programas. Ahora, queremos ser competitivos, queremos también potenciar esto, obviamente, y estamos dando los primeros pasos. El compromiso de ADI, seguir trabajando. Yo estoy seguro que el área de posgrado nos va a seguir apoyando con eso y todas las diferentes instituciones. El compromiso, por supuesto, de nuestras autoridades rectorales con esto, full, siempre, 100% como siempre. Y bueno, agradecer entonces a ustedes su participación, tomarse esta horita y media para compartir conmigo y, por supuesto, escuchar sus aportes. De mi parte, agradecido. No sé si hay alguna pregunta final o algún comentario final. ¿O todo fino? Hacemos como los estudiantes que ya cuando están saliendo de la clase empiezan a escribir en el chat. Todo fino, profe. Todo bien. Agradecido de verdad, compañeros. De verdad, muy agradecido por esto. Recuerden que la intención es que semanalmente vamos a tener diferentes encuentros. El próximo miércoles hay una dinámica dirigida a los participantes del doctorado de Ciencias de la Salud, pero sepan que quienes son jefes y directores de programa pueden contar con estos espacios cada miércoles de 5 a 7. Hay una cuenta de Zoom exclusivamente para estas dinámicas. Pueden hacer eventos dirigidos a los participantes, pueden hacerlo también al público general y ya tanto medios UNED como por supuesto la coordinación de ADI está al servicio de estas iniciativas. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.